Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Son las 5:01 de... Gracias por conectarse. Gracias por estar ahí con ese corazón dispuesto, con ese corazón abierto a escuchar, bueno, una porción de la escritura. Eh, la palabra de Dios nos fortalece, la palabra de Dios nos levanta, nos ayuda, nos enseña a vivir esta vida. Recordemos que la palabra de Dios es ese manual, ¿no? Así que gracias por conectarse y bueno, vamos a dar inicio a este tema, a esta palabra del día de hoy. Y el tema que tengo para hoy es ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? Y quiero decirles que eh, todo ser humano pasamos por situaciones difíciles, pasamos por, digamos, tribulaciones. Y cuando hablo de tribulación me estoy refiriendo a opresión, a que parece que todo se cierra. Y, y todos tenemos que vivir en alguna ocasión de nuestra vida este tipo de situaciones, situaciones adversas. Cuando nosotros leemos la historia de José, José vivió cierta tribulación, pero esta tribulación cuando estudiamos esta historia fue para Dios llevarlo a una dimensión mayor. Cuando nosotros estudiamos la historia de Job, Job también describe su tribulación, pero también era para llevarlo a una mayor bendición. Y por esa razón nosotros leemos en el libro de Job que Job ya al final de, del libro dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bueno, son tribulaciones que nos llevan a una dimensión mayor. Son tribulaciones que el Señor las permite o las pone para que nosotros aprendamos de ella. Saben que Dios perfeccionó a su Hijo a través del sufrimiento. Y el Getsemaní no fue para pedir, evítame el sufrimiento, sino para pedir fuerzas y poderlo soportar. Y me llama la atención una historia que quiero que estudiemos hoy, así a grosso modo, pero vamos a leer en el libro de Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, ahí papel y lápiz. Vamos a leer el verso 13. Jueces capítulo 6, verso 13. Y dice la escritura, dice, Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Bueno, Dios le hace un llamado a Gedeón. Gedeón es uno de los jueces que nos muestra la escritura. Y Dios le hace este llamado a Gedeón a través de un ángel que le dice ahí en el verso 12, le dice, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. A lo que Gedeón en el verso 13 le responde,
de acuerdo a su vivencia, de acuerdo a lo que en ese momento está pasando, porque el pueblo está viviendo una situación difícil. Y le responde con tres frases, o digamos, o cuestiones que quizás son similares a lo que nos hacemos hoy, a las preguntas que a veces nos hacemos cuando estamos pasando por situaciones adversas, cuando estamos pasando por dificultades, cuando tenemos ese problema, esa lucha. Y, y estas tres frases son, la primera es, dice Gedeón, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y saben que esta pregunta se asemeja, y como lo digo, a cuando nosotros vivimos esas situaciones, porque a veces nosotros decimos, si yo soy cristiano, ¿por qué me pasa todo esto o aquello? Sí, quizá tú algún día, como siendo cristiano, estando en Cristo, te has preguntado esto, ¿por qué? Yo soy cristiano, mi familia, todos somos cristianos, buscamos del Señor. ¿Por qué nos ha sobrevenido toda esta situación? ¿Por qué nos ha pasado este problema? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me pasa este accidente? ¿Por qué me ocurre esto o aquello? Y a veces nos sentimos así. Y hacemos quizás esta misma pregunta. Y una segunda pregunta que hace Gedeón ahí es, ¿dónde están todas esas maravillas que nos han contado? ¿Dónde están? Bueno, como dice la misma escritura, la pregunta es, ¿dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Claro, el pueblo estaba en esclavitud y recuerdan ustedes que Dios los sacó de aquella tierra de Egipto, subyugados por Faraón, y a eso es a lo que se está refiriendo. Dice, ¿dónde están todas esas maravillas que nuestros antepasados, nuestros padres nos dijeron que, que viviendo en tierra de Canaán, pues seguramente las cosas iban a ser mejor, ¿cierto? Ellos ya estaban en la tierra prometida y por eso hacen estas preguntas. Y es similar a las preguntas también que nos hacemos el día de hoy, que decimos, si yo estoy en Cristo, ¿no se supone que todo me debe de ir mejor? ¿No se supone que, bueno, antes estaba en el mundo y bueno, por causa de que estaba en el mundo, en el pecado, debería de irme mal, pero ahora que estoy en Cristo, ¿por qué a veces me va mal? ¿Cierto? ¿Por qué a veces me suceden este tipo de cosas adversas, este tipo de situaciones que no entiendo a veces? Cosas que no entendemos. ¿Por qué a veces eh, muere ese ser querido y, y días atrás eh, falleció el hijo de un pastor amigo? Y cierto que a veces vienen esas incógnitas. Quizá alguien de su congregación preguntaría, ¿por qué se muere el hijo de nuestro pastor? Siendo un muchacho, siendo joven, y no lo entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa este tipo de cosas? Son cosas que a veces no entendemos y vienen este tipo de incógnitas. Y luego Gedeón dice, Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos del enemigo.
Mire que Gedeón no dice, el diablo nos ha desamparado y nos ha entregado en sus manos o nos ha puesto en sus manos, no. Dice, Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos del enemigo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano y Dios tiene el control absoluto de todo lo que existe. Y aún las cosas malas, Dios las conoce, Dios sabe lo que estamos viviendo. A Dios nada lo toma por sorpresa. Así que cuando nosotros leemos esta historia de Gedeón eh, y el por qué hacer estas preguntas, qué bueno es estudiar el contexto. Y el contexto de esta porción de la escritura que leemos, vemos a un Israel estando ya en esta tierra de Canaán, pero que tenían un problema ellos. El pueblo de Israel entró en un círculo vicioso de pecado. Y cuando hablo de un círculo vicioso de pecado me estoy refiriendo a que ellos cometían pecado, eh, venían las consecuencias de su pecado y al ver aquellas consecuencias ellos se arrepentían eh, y volvían a estar bien, pero cuando estaban bien volvían nuevamente a pecar, les llegaban las consecuencias nuevamente. ¿Y qué hacían? Se volvían a arrepentir. Y ese era el círculo vicioso. ¿Y cuántas veces nosotros somos así, cierto? Ah, como Dios es un Dios que perdona, como Dios es un Dios que si yo me arrepiento, Él me perdona y estamos en ese círculo vicioso de que yo me arrepiento, pero después vuelvo a pecar, me vienen las consecuencias y vuelvo y me arrepiento y estamos en ese círculo vicioso y qué bueno hoy poder analizar esto y decir, bueno, yo ¿por qué voy a seguir así? Yo no debo seguir, bueno, en ese círculo vicioso de estar eh, pecando, viviendo consecuencias, arrepintiéndome, volver a pecar. No, no, no. Qué bueno hoy eh, poder aprender de esta porción de la escritura. Así que ellos estando en este círculo vicioso de pecado, volvieron a adorar a dioses y Dios los castiga. Y en esta porción de la escritura y en el mismo capítulo 6 del verso 1 en adelante, podemos observar que Dios mismo los entrega en manos de naciones enemigas. ¿Para qué? Para ser oprimidos. Y al ser oprimidos, se volvieron a Dios en arrepentimiento. Y, y lo hacen para qué? Para que Dios los liberara de estos opresores que los estaban oprimiendo, que los estaban deprimiendo, que los tenían cargados. Era una situación difícil. Y ahí en el mismo capítulo 6 en el verso 1 mira lo que dice. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y miremos que aquí está ese círculo vicioso del cual les estoy hablando. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y dice, y Jehová los entregó en manos de Madián. Madián, los madianitas, ustedes recordarán que era el pueblo enemigo. Y dice que los entregó en manos de Madián por 7 años. Y dice el verso 2, como la mano de Madián los oprimía cada vez más. Mire, era una opresión, pero era cada día.
y cada vez era peor. Dice, los hijos de Israel, por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Verso 3, pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Y esta palabra langosta es importante entenderla porque una langosta es un devastador. Acaba con todo, arrasa con todo. Y así eran Madián, eh, los amalecitas y los hijos del oriente que atacaban a Israel y destruían sus cosechas, todos los sembrados también, acaban con los animales. Y esto concluía en algo que es interesante acá. ¿Saben qué concluía? Pues concluía en pobreza. Traía pobreza, claro, ¿cierto? Es como si nosotros el día de hoy eh, compramos mercado y lo estamos entrando a casa y viene alguien y nos roba el mercado. Y al otro día vuelvo yo a comprar el mercado porque necesitamos comer en casa. Y la misma persona vuelve y nos roba aquel mercado. Y fuera de eso, nos hace daño en todo momento, nos carga, nos oprime. ¿Cierto que debe ser algo terrible? Bueno, estoy hablándolo a los tiempos de hoy. Pero esto pasaba con el pueblo. Estaba siendo arrasado. Eh, Había opresión por varios años. Y hermanos, si hay una aflicción fuerte que alguien pueda vivir, es precisamente la escasez. ¿Por qué? Porque el hambre no da espera. Ustedes ven que cuando hay un mendigo con hambre, esto lo lleva a ¿qué? A robar. Esto lo lleva a matar. Esto lo lleva a hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque el hambre no da espera. Israel estaba siendo oprimido en esta área y este es el contexto que nosotros vemos, que entonces Dios hace un llamado a aquel juez, a aquel hombre llamado Gedeón. Pero Gedeón estaba también viviendo esta misma situación en ese momento cuando Dios le hizo este llamado. Así que viene un ángel y le dice, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. El llamado fue un llamado alentándole de que Dios estaba con él y que era un esforzado, era un hombre valiente, era un guerrero. A lo que Gedeón ahí es donde le responde, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Este es el contexto, un contexto difícil, un contexto donde su pueblo, su familia estaba viviendo la adversidad. Y claro, tenía razón de decir, bueno, pero, sí, tú me dices que el Señor está conmigo y que soy un hombre esforzado y valiente, pero es que mira lo que estamos viviendo. Mira lo que estamos pasando. Mira la escasez que hay. Mira la lucha. Mira la situación que estamos viviendo.
Si el Señor está conmigo, ¿por qué me ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas de ser cristiano? ¿Dónde está lo que la Escritura dice? Y si yo me vuelvo al Señor, quizá alguien piensa y dice, no, todo me va a salir color de rosa. Y resulta que así no son las cosas. Lo interesante de ello es que Dios le responde a Gedeón, pero no como una respuesta que alguien esperaría cuando está viviendo esta situación. Mira lo que dice en el verso 14. Mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Mire, una respuesta que uno no esperaría. Seguramente uno esperaría otro tipo de respuesta después de haberle dicho, Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué me ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas estas maravillas? El Señor me ha desamparado. El Señor aquí no le dijo, yo quitaré toda esa opresión, tranquilo. No. ¿Sabe cómo le responde? Le mira y le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel, que ciertamente yo estaré ahí contigo. Y hermanos queridos, hay cosas que Dios no va a hacer por ti. Hay cosas que Dios no va a hacer por mí. Hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros. Hay cosas que nos corresponden a nosotros hacerlas. Pero sí debemos entender que Él está en el asunto, que Él está con nosotros. Se den cuenta que cuando Dios le hizo el llamado a Gedeón, y Gedeón, digamos de esta manera, se quejó, Dios no llegó y le dijo, tienes razón, listo, voy a contar hasta 3 y se te va a acabar el problema. Y los madianitas se van a ir inmediatamente. Y los hijos del oriente se van a ir. Y los amalecitas saldrán corriendo también. No, él los tenía que enfrentar. Ahora, él los iba a enfrentar, pero no solo. Él los enfrentaría, pero con Dios, con el Señor estando ahí a favor de él, ayudándole a soportar esta situación, pero le dio la victoria. Dios le dio la victoria a Gedeón. Ahí el mismo, adelantico, ahí en el capítulo 7, ahí Gedeón derrota a los madianitas. Se da cuenta que dice que Gedeón, fue Gedeón. Lógico, derrotó a los madianitas, pero obviamente con el respaldo de su Dios. Y no a la manera de Gedeón, sino a la manera de Dios. No a la manera humana, no, a la manera de Dios. Y qué bueno, mis queridos hermanos, entender esto, porque nosotros muchas veces nos hacemos esa pregunta, aún estando en Cristo, ¿cierto? Aún siendo cristiano, quizá tú llevas años en Cristo y no entiendes el porqué de tu situación, no entiendes por qué estás viviendo ese problema, no entiendes por qué
ha fallecido ese ser querido, no lo entiendes. Pero Dios sí sabe por qué. Porque Dios no se equivoca. Él es el Rey. Él es el Señor de señores. Rey de reyes. Y a Dios nada, nada, mi querido hermano, le toma por sorpresa. Dios está en medio de tu situación. Dios está en medio de tu problema. Dios está ahí en tu lucha. Que quizá Él mismo la ha puesto. Y suceda como dice aquí la escritura. Quizá por causa de pecado estés viviendo una situación difícil, una opresión, una carga por causa de pecado. Ahora, quiero que entiendas esto. No necesariamente la tribulación viene por causa de pecado. Porque como les decía, la historia de José nos muestra algo diferente. José vivió tribulación para Dios llevarlo a una dimensión mayor, para salvar su pueblo. Y había un objetivo allí. Hubo un sufrimiento, pero fue un sufrimiento que tuvo más adelante un buen final, digámoslo así. Una buena respuesta. Que quizá José nunca entendió por qué estaba viviendo tal situación tan difícil, tan adversa. Ser vendido por sus propios hermanos, ser acusado de, de tomar a una mujer a la fuerza, quizá de violación, pasar por la cárcel, vivir tantas situaciones difíciles por muchos años para que finalmente venga algo muy bueno, algo bonito en la vida de José. Querido amigo, querido hermano en Cristo, familias en Cristo, no importa la situación que estés viviendo, si tú estás obrando bien, si aún obrando bien estás viviendo situación difícil, no te preocupes. Porque como te digo, no siempre es por causa del pecado la tribulación. Quizá Dios está también probando nuestro corazón. Te esté llevando a una dimensión diferente. No lo entendemos, claro. Nos cuesta entenderlo. Es una lucha entender esto. Pero Dios está ahí. Y así como a Gedeón le dijo el Señor, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. Dice, no te envío yo. Diciendo, ve porque es que no te está enviando cualquier hombre. Ve porque tú tienes tu fuerza para hacerlo, tú puedes hacerlo. Ve porque no estás solo. Ve porque tú puedes. Estás conmigo. Así que esa tribulación que estés viviendo, acuérdate de algo. No estás solo.
Dios está contigo. Dios te ayuda, Dios te fortalece en medio de esa dificultad. Claro, esa es la bendición de estar en Dios. Esa es la bendición de estar con Él. Que no es que se nos vayan los problemas, no es que se nos pasen las circunstancias difíciles y que no las vivamos. No, las tendremos, sí, claro, pero con una gran diferencia. El Señor tu Dios está contigo. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por tu amor, bondad, por tu misericordia, por este nuevo día, Señor, que nos regalas un día más de bendición, un día más de gozo, de alegría. Un día, Señor, que aunque vengan situaciones adversas, aunque vengan problemas, que haya adversidad, aunque haya tribulación, ¿qué importa, Señor, si tú estás conmigo? ¿Qué importa, Señor, si que yo viva cualquier situación difícil si tú estás ahí? Difícil sería que tú no estuviese ahí, Señor, pero tú estás ahí conmigo en medio de mis problemas. A ti que ha fallecido ese ser querido, qué bueno poder entender que Dios sabe cómo hace sus cosas, que Dios no nos deja, que si hay escasez económica, qué bueno entender que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Gracias, Señor, por cada persona que está allí del otro lado. Te ruego, Dios de los cielos, que traigas fortaleza, que traigas aliento de vida, que aquella persona que está pasando por esa adversidad, Señor, tú le ayudes, que aquella persona que está en este momento quizá con una escasez económica, Señor, ayúdale. Y Padre, si hay alguien que está viviendo adversidad por causa de vivir en ese círculo vicioso, Señor, de pecado, Señor, te ruego que tú, a través de esta palabra, Señor, le muestres que hay que tener un cambio, que debe tener un arrepentimiento. Y que si hay una persona que en este momento está viviendo una adversidad y sabe que está lejos de Dios, Señor, por favor, que se vuelva a ti, que tenga un genuino arrepentimiento y quizás, Señor, tú lo pases de muerte a vida. Gracias, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria y te damos todo el honor. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, gracias mis amados hermanos por haberse conectado en esta mañana. Un abrazo y que el Señor les continúe bendiciendo.